Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Avirá es el encuentro internacional de diseño que realiza desde el año 2013 la Facultad de Artes y Humanidades del ITM. Su nombre se inspira en la cosmología de los emberacatíos y en esta emisión de Contraseña queremos compartir con ustedes algunas reflexiones que exponentes nacionales e internacionales dejan sobre el diseño y cómo ha evolucionado este tema alrededor del mundo. Contraseña es una producción del ITM. Avirá es el dios creador para estas culturas y ese fue como el motivo de inspiración para denominar de esa manera el evento. Esta es la segunda versión, la del año 2017 en el que estamos, y digamos que es un encuentro internacional donde confluyen diferentes disciplinas, no solamente las disciplinas del diseño, sino áreas afines como publicidad, comunicación social, periodismo, artes escénicas, artes digitales, de videojuegos, espacios interiores, publicidad, en fin, en una sola palabra yo diría que como todas las áreas de las bellas artes. Avirá es una plataforma que le permite a profesionales como yo poder compartir historias, pero desde un punto mucho más emocional, mucho más personal, y es crítico porque este tipo de plataformas te permiten llegarle a los estudiantes de una forma mucho más humana, que no es simplemente un proyecto que ellos vieron y una entrevista de pronto un poquito que se salta toda esa parte humana, toda esa parte de la historia, de la anécdota. Este tipo, digamos, de eventos te permite a ti conectar a un nivel mucho más íntimo. Y si este tipo digamos, de espacios se permiten, no solamente me dan a mí la oportunidad de educar a una generación nueva de diseñadores, pero que ellos también se inspiren a hacer cosas diferentes. El impacto de estos eventos en la ciudad, yo creo que es muy grande. Hace un año, una pequeña anécdota, hace un año vine yo acá a Colombia a hacer una misión de reconocimiento de las industrias creativas, porque Holanda estaba muy interesado en mirar cómo estaban las cosas acá para venirse de pronto a hacer negocios. Y nos dimos cuenta que digamos que el diseño en Colombia está subiendo, o sea, la importancia del diseño, el valor del diseño. Entonces yo, por supuesto, pensaría que todos estos eventos son de una importancia gigante para que la gente empiece también a entender que el diseño vale la pena y que el diseño paga. Design is incredibly important globally, but increasingly important in Latin America. It's fantastic to see an event that is raising the profile of design, showing the power of design, and leading the way with design. I think Medellin is a very appropriate city for
I think that you know, the industry of video games, and especially the idea that you can do more with video games and design, is going to be a worldwide notion. And I think that Latin America is going to be one of the main places that it's going to take place. I think conferences like this, where you can exchange ideas, you can hear about the latest developments, is a very important thing to do, and I'm very glad I'm here. Y Avira pues también nace como un evento que más que un encuentro también es de experiencias, porque tiene diferentes facetas. Hay una que es como Caragaví, que es como esta área en la que estamos hoy, de todos los conferencistas internacionales, pero también hay otro de workshops también con los internacionales que se denomina Hagwon, y todo tiene esta denominación que ver con la cosmogonía en Veracatío. En la sociedad. Contraseña, ciencia, tecnología, sociedad. Regresamos a Contraseña. En esta segunda parte de nuestro programa conoceremos cuáles fueron algunas de las reflexiones que dejaron los invitados a los asistentes en Avirá, un encuentro internacional de diseño. El diseño y la educación van mano a mano. ¿Por qué? Porque resulta que los objetos son recipientes de cultura. Por eso es que hay museos, por eso es que vamos y vemos cómo vivió una cultura en una época pasada, porque los objetos en cierta forma son como una especie de mapa, saber qué eran las cosas que a las personas les gustaban, cómo gastaban su tiempo. Los objetos en cierta forma son como una fotografía, muchas veces cuando no las hay, de lo que era un usuario en ese momento. Entonces, nosotros a través de los objetos enseñamos nuevos paradigmas, enseñamos nuevos comportamientos, corregimos comportamientos, implementamos nuevos. Entonces, es muy importante entender que un objeto no solamente cumple digamos, un rol funcional, sino que el objeto también puede generar todo este tipo de cambios a nivel de comportamiento del usuario. Por eso es que es tan importante entender esa parte, y cuando estamos en el proceso de diseño, entender que las repercusiones de un vaso, de una lámpara, no son simplemente funcionales. O sea, toda la parte semántica digamos, de contacto con el objeto, que eso es una cuestión muchísimo más emocional, pero aún así es básicamente un resultado del diseño como tal. Yo creo que las emociones no son solamente importantes en el diseño, sino que son importantes todo el tiempo, porque todo el tiempo sentimos emociones. Nunca estamos en un estado neutral, jamás. O sea, en todos los momentos podemos describir nuestro estado en términos de emociones. Y los productos y servicios que nos rodean, como están omnipresentes y están alrededor de nosotros, generan todo el tiempo emociones positivas y negativas. Entonces nos ponemos bravos porque los zapatos no nos amarran, o nos ponemos muy felices porque nos encontramos con el nuevo teléfono que se nos había perdido. Entonces todo el tiempo tenemos emociones positivas, y no solamente con respecto a los productos, sino a cómo interactuamos con ellos. Muchas veces son ellos los mediadores de las emociones y no los que producen las emociones en sí. Design is at the center of life, and the kind of design that we do is purely about improving people's lives. Design is very simply about people. People are at the heart of design. Design is at the heart of people. Everything around us is designed. It's been through a design decision. So let's make good design decisions. Let's make design decisions that improve life for people, that open up innovation and make things better for people and for planet. I think that design is changing a lot at the moment.
you have the design thinking movement in business, right? And that's not because designers are special. It's just because it's a creative process that is really productive. So businesses have latched onto that and gone, hey, this is a good way to get things done. Ya digamos que las enseñanzas que dejan las nuevas teorías y tendencias que traen los internacionales son muy grandes porque obviamente empiezan a abrir un poco la mente en conocer otras miradas, otras tendencias. De hecho, está hablando precisamente Simón Jiménez de diseño positivo, que es una tendencia nueva, realmente 2-3 años donde se empieza a hablar de ella, y aquí en Colombia de pronto no se ha escuchado nada al respecto, entonces nos parecía un tema totalmente actual y que es totalmente pertinente para todas las áreas pues, del diseño, la publicidad y afines, no solamente para las áreas del diseño como tal, así se llame diseño positivo, por ejemplo. Yo en la conferencia decía que más o menos desde los 90s todo este tipo de riqueza emocional está empezando como a tener boom en todo el mundo y el diseño no se queda atrás. ¿Y qué es diseño experiencial? Diseño experiencial es toda la conexión entre la investigación en diseño y toda la parte humana. Entonces, cómo los productos y servicios afectan nuestra experiencia, cómo suscitan emociones, cómo nuestro sentido del gusto está relacionado con ellos, etc. Las miradas del videojuego, de cómo cambiar ese carácter del videojuego normal, tradicional, que es eliminar al adversario, sino es un diseño más que busca una transformación de los juegos en términos de generar la paz o generar alianzas o acabar guerras, ¿cierto? Entonces es como otra mirada diferente y esas miradas pues hacen falta para nutrir de alguna manera los currículos y todo esto. So what happens with video games is that suddenly designers are becoming very important to create an experience. So unlike everything that we saw before, suddenly you can take a player or a person and put him or her in the middle of a whole world that you basically invented. Now, when you invent a world, you invent a story, you invent characters, you invent environment, you're inventing the sound, the art. So really it's designed in a very wholesome perspective, and I think that designers are already making a huge impact on this industry, but it's just going to be more so because that's the essence of creating an experience. También digamos que las mismas escuelas de diseño a veces estudian más o se centran más en el diseño europeo, en hagamos un diseño para un entorno que no es el nuestro. Entonces, ¿por qué no diseñar para mejorar el fogón de venta de arepas de una calle normal en Medellín, que de pronto puede tener falencias de diseño, de usabilidad, de diferentes factores? Entonces a veces es como que diseñamos cosas bellas como para otro entorno y dejamos de mirar lo cotidiano y lo que tenemos a la mano para solucionar, a veces desde nuestro mismo hogar o a veces desde las mismas necesidades de la universidad o de las instituciones. El proceso creativo es crítico y el proceso creativo es muy importante porque básicamente considera el objeto no solamente como algo que se pone en la mesa, sino un objeto que tiene repercusiones a nivel del entorno, del usuario. Todo este tipo de investigación que se hace a este nivel, cuando yo hablo con un usuario y le digo, bueno, ¿usted cómo es que llena el vaso de agua en la nevera? Usted lo toca el display, le da pereza que todo el display le quede lleno de huellitas, todo ese tipo, digamos, de ir a hablar con el usuario, cuál es el contexto de esta nevera en el hogar, todo eso me ayuda a mí para hacer los productos que yo hago ahora. Proyectos como estos, que son súper sexys, un reloj de Nike así, súper bonito, la misma metodología que se emplea para desarrollar este tipo de productos se puede trasladar a cualquier otro tipo de proyecto independiente cuál sea el usuario. So I've wanted to be a designer since I was 14, and I've seen a lot of changes. Design used to just be about aesthetics. It used to just be about making pretty objects. We were called in right at the end of a project to make it look nice or to pick the color. But design is so much more than that. It's a strategy for innovation.
It's about business, it's about government, it's about the private sector and the public sector. Design can tackle so many of the large social issues that challenge us. We can redesign poverty. We can rethink our way around finance, around government, around aging, around health. And that's the kind of design we do. We use design at its most effective point. And I feel designers should be included in almost every conversation. We make things better. Design is about creativity, and which sector, which social issue doesn't need creativity? They all do. So we're not just playing with crayons, we're not just picking colors, we're not just drawing nice things. What we are doing is innovating and changing the world. I think that what changed in the last decade is that, you know, in the past it was a struggle to come to people and say, treat video games seriously. But what happened is that they became so powerful that everybody gets it, that you can't beat them, you know, you might as well join them. So I see more and more teachers and parents, they want to understand more how video games work. They want to understand the impact. They want to make sure that their kids are they're curating games for their kids, and they make sure that their kids are consuming the right content. I think this is a very important stage we're in, that, let's call it game literacy, that people start to understand the medium and not just treat it as a side thing, because it's so much part of our lives now. And then, you know, like with everything, you see more people coming from different perspectives. You see females coming into this as players and makers. You see people that care about the world in different ways. You see people from other continents that until now were not part of this industry. So that automatically brings a much more diverse range of experiences to consume. Our organization, iCivics, that she started 7 years ago, until now created 20 games that are being played by half of the teachers in social studies in middle school level in America. Half of the teachers. Think about the penetration. Millions of kids are playing, and because it has 20 games, it covers the whole semester in civic education. El diseño va a ser mucho más cercano al ser humano, o sea, que todos los diseños, las aplicaciones digitales, los servicios, todos los productos físicos van a estar mucho en conexión con el ser humano. Eso sí creo que va a cambiar mucho, y puede que eso cambie también cómo se ven y cómo sean concebidos, pero principalmente yo creo que ese va a ser el cambio más grande. Contraseña. Ciencia, tecnología, sociedad. En esta emisión de Contraseña, expertos nacionales e internacionales nos han compartido sus experiencias y trabajos en el diseño. Ahora escucharemos cuáles son sus expectativas sobre el futuro de esta área del conocimiento. Pienso que también hay que volcar las miradas un poco a lo nuestro. Creo que no podemos decir que tenemos un diseño con identidad colombiana. A veces estamos más pensando en una identidad europea, que la trasladamos acá o la asumimos básicamente por imposición de las mismas empresas que nutren los mercados con sus productos o artefactos que a veces no necesitamos o que no nos hacen felices, como hablando un poco de diseño positivo y las experiencias de usuario con ciertos productos. For somewhere like Colombia, it should be a combination of drawing experience from the more mature design nations, but also working together to define your own design identity. Because it shouldn't be a copy of German design or a copy of American design or any European design, even Japanese design. It should be Colombian design, and the only way to do that is by Colombians working together. Súper interesante que hablemos de lo que es la determinación y cómo eso afecta a mi trabajo en Colombia. Muchas veces dicen que uno no es profeta en su tierra, y yo siempre lo pensé. Yo hago todo este montón de trabajo y ayudo a niñas en todas partes del mundo, ¿y qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo en mi país? Pues cuando yo logré realmente hacer una empresa y un emprendimiento y un proyecto que tenía ya esta escala, lo que hice es, bueno, voy a empezar a llegarle a la gente en Colombia que trabaja con las niñas vulnerables y mostrarle que el problema, digamos, de la menstruación no es solamente para niñas en África, es un problema que se vive acá
Y a través, digamos, de esa determinación y de ese empeño logramos, digamos, involucrarnos con organizaciones que trabajaban en el Amazonas, organizaciones que trabajan en la parte, digamos, del Putumayo, y empezar a hacer como, digamos, todo este tipo de plan de acción para poder traer este tipo de soluciones a la casa. Digamos que en Colombia ya hay muchos pasos muy grandes hacia estos temas de diseño para las emociones y de diseño positivo. Yo sé, por lo menos por mi parte, sé que en Bogotá, en los Andes y acá en Medellín, en EAFIT, están empezando a tomar estos temas como algo muy serio y además a enseñárselo a los estudiantes. Entonces, obviamente, incluso en Holanda, todavía este tema es un tema muy pequeño, es un tema que está empezando a crecer cada año y es un tema que es muy difícil porque es muy difícil medir a veces el impacto que tiene económico. Pero yo estoy seguro que acá en Colombia está cogiendo momentum y todas estas conferencias como esta y también como la conferencia de diseño para las emociones de hace un par de años están, digamos, dando a conocer que es muy importante tenerlo en cuenta y yo diría que no hay forma de pararlo. En el mundo este tema va para arriba, para arriba, para arriba y nuevamente también es por el hecho de que hay tanta investigación en la experiencia humana. O sea, antes de los 90s, digamos que la investigación que había con respecto a la experiencia humana era muy poca o era mucho más de intuición, pero ya todo está basado en teorías científicas. Y el diseño coge todas esas teorías y lo está convirtiendo en una cosa gigante. Incluso en países, por ejemplo, como Inglaterra, yo sé que hay agencias especializadas, por ejemplo, en el diseño de leyes, donde tienen diseñadores que conocen sobre todos estos temas, que analizan a los ciudadanos y para generar políticas públicas, etc. Entonces yo creo que no hay forma de pararlo e incluso sé de diseñadores acá en Medellín que han tenido conversaciones con el gobierno y con la alcaldía para tratar de meter todo este tema de design thinking en las políticas públicas. Entonces yo creo que eso no hay forma de pararlo y es para donde vamos. Design thinking is a great start for the 21st century. In the future, I think it'll evolve into design doing. I think we need to involve thinking into practice. We need to look at how we give everyone the opportunity to design, everyone to be creative. It's very exciting when design is not just being done by designers, it's being done by everyone else. Medics, taxi drivers, nurses, people who are homeless, civil servants, government, everyone can be creative. And I think that is truly exciting. Si yo le pudiera decir algo a un muchacho en estos momentos, a un estudiante, a un diseñador, alguien que quiere trabajar no solamente en la parte de impacto social, aprenda a valorar lo que tiene. Uno va a encontrar muchísimas personas que le van a querer, en cierta forma, no sé, cortar las alitas. Mire y convénzase que el hecho de que usted está aquí tomando esa decisión en ese proyecto lo hace merecedor de la oportunidad de probarse que eso puede ser así. Entonces, siempre estar muy seguro y muy convencido que nadie sabe más que usted de las cosas en las que se va a poner a trabajar o invertir su tiempo. Y no importa qué le digan por fuera, mientras que usted esté convencido, uno la puede sacar del estadio. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. Los invitamos a que nos sigan en nuestro fanpage de Facebook. Allí pueden dejarnos sus sugerencias y comentarios y encontrar nuestros capítulos anteriores. Hasta pronto.